¿Qué tal, colegas? Hoy vamos a revisar un tema bien importante de cara al examen que ya es en un par de días, meningitis. Este tema tiene un truco. ¿Cuál es ese truco? Aprenderse datos característicos del líquido cefalorraquídeo. Sé que es un dolor de cabeza para muchos, para mí también lo era, pero vamos a descifrar esta parte de qué es lo importante respecto al análisis del líquido cefalorraquídeo y cómo nos puede dar el diagnóstico etiológico y seguramente un par de respuestas correctas en el ENARM. No se me habían olvidado, hay muchos temas que revisar, lo sé, pero antes que nada me disculpo por haber desaparecido un rato. Sin embargo, pues hay que enfocarse a full en estos últimos días de cara al examen. Pero bueno, les quise traer este tema ahorita que lo estaba revisando. Dije, bueno, vamos a revisar de volada y para que quede claro, ¿no? Digo, igual y les pueda ayudar. Vámonos directamente con el tema. ¿Qué es la meningitis? Pues como su nombre lo dice, inflamación de las cubiertas meningias que recubren el cerebro. No hay que romperse la cabeza en la definición. Tenemos tres etiologías. Meningitis bacteriana, que va a ser la más frecuente. Meningitis tuberculosa, que se pregunta mucho. Y meningitis viral, que también se llega a preguntar. La meningitis bacteriana, el agente etiológico, va a depender de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Esto es meningitis enfocado a pediatría, bien, pero es básicamente lo mismo. Menores de 3 meses, Streptococcus, Galactiae y E. coli son las principales causas, y mayores de 3 meses, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Debemos recordar que el meningococo ha disminuido desde hace ya un tiempo debido al esquema nacional de vacunación. Sin embargo, se siguen presentando casos, principalmente en aquellos pacientes, aquellos niños que no tienen su esquema completo. Nos pasamos a situaciones específicas, que es, por ejemplo, una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, en donde debido a la invasión por la válvula, pues se puede encontrar estafilococos. De 6 meses a 4 años, también es frecuente el Mycobacterium tuberculosis, una meningitis tuberculosa, como primo infección de tuberculosis, y también por infección hematógena a través de otro foco. Nos pasamos a la meningitis tuberculosa. ¿Qué es la meningitis tuberculosa? Aquí tenemos una guía de práctica clínica. Es la única guía de práctica clínica que hay de meningitis, la enfocada a la tuberculosis. Es, pues como su nombre lo dice, una tuberculosis del sistema nervioso central, forma más grave de presentación, normalmente por diseminación linfohematógena, lo que comentábamos, causadas por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Creo que no hice video de tuberculosis, lo siento por eso, pero ¿cuáles son las bacterias que forman este complejo? El Mycobacterium bovis, Microti, Africanum y Caneti. Pregunta de examen. De presentación subaguda y crónica, que es de alta letalidad y presenta secuelas neurológicas. 1% forma de presentación, una mortalidad es al 30% y riesgo mayor en el primer año de la infección. Clínicamente, las meningitis, ¿cómo se van a presentar? Eso es en general hablando de meningitis, no de específico. Estas dos fueron las etiologías y ahí se quedó, ya no estamos hablando de una en específico. En general, las meningitis, ¿cómo se presentan? Con una clínica se puede decir que inespecífica, pero característica. Un síndrome infeccioso que se caracteriza como por fiebre, un síndrome meningio que se caracteriza por rigidez de nuca o estos famosos signos meningios, el Kernig y el Brudzinski. Síndrome encefálico, alteración del estado de alerta y datos de focalidad neurológica como pueden ser crisis convulsiva. También se puede presentar con un poquito datos más generales, irritabilidad e hipertonía. Y por último, en casos ya avanzados, un síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Cómo se presenta esto? Bueno, vómito, cefalea, edema de papila, fontanela bombada, separación de suturas. Este tema, si no me equivoco, lo vimos en otro video. Pero no se les puede olvidar eso. Siempre que piensen en meningitis, recuerden los síndromes.
infeccioso, una infección porque se caracteriza por fiebre, síndrome meningio, lo más característico de la meningitis, el Kernig, el Brudzinski, el síndrome encefálico, que son datos de afectación neurológica, normalmente disminución del estado de alerta, y un síndrome de hipertensión intracraneal también se puede llegar a presentar. Los famosos Kernig y Brudzinski, ya ampliamente conocidos y que son característicos de la meningitis. El diagnóstico, ya es a donde me voy a detener, porque en el examen les encanta poner las características del líquido cefalorraquídeo y básicamente las preguntas enfocadas a meningitis en el ENAM tienen que ver con las características del líquido cefalorraquídeo. Si ustedes tienen bien cimentado esto, van a tener, les aseguro, 3 a 4 preguntas buenas, porque les preguntan normalmente etiología, clínica, diagnóstico y les pueden llegar a preguntar el tratamiento. La clínica siempre va a ser similar. La etiología la van a determinar a partir del líquido cefalorraquídeo y les van a poner bacteriana, tuberculosa o viral. Normalmente no se meten tanto los agentes etiológicos, pero bueno, ya los revisamos. Nos faltó mencionar que en la viral también, bueno, lo más común es que se presente por infecciones por virus de herpes simple y enterovirus como el virus Coxsackie. Es lo que debemos de saber. Entonces, les van a preguntar clínica, que va a ser similar. Ahí está una respuesta buena. Etiología, con esto lo vamos a dar. El diagnóstico pues, siempre va a ser el mismo, cambia un poquito de acuerdo a la etiología, pero va a ser compunción de líquido cefalorraquídeo, cultivo o PCR en caso de que sea una meningitis viral y el tratamiento de acuerdo a esto. Entonces, ¿qué es lo que nos importa del análisis del líquido cefalorraquídeo? 3 partes se deben de saber de memoria: los leucocitos, la glucosa y las proteínas. Es un poquito complicado tratarlas de recordar de memoria. ¿Cómo fue que yo lo memoricé? Ahí les va. Cada una tiene una característica especial. La meningitis bacteriana, ¿cuál es su característica? ¿Cuál es la parte que más se afecta en el líquido cefalorraquídeo? Los leucocitos. Leucocitos van a estar aumentados de manera exponencial, más de 1000. De hecho, vamos a ver otro cuadrito que viene en la GPC, de 1000 a 10.000 células con predominio, está de más decirlo, de polimorfonucleares, es decir, de neutros. Esto ya es básico, ¿no? Ya lo deben de saber a esta altura, pero la característica son las células muy elevadas. Eso es lo más importante. Nos pasamos a la tuberculosis. ¿Cuál es la parte más característica de la tuberculosis? Las proteínas. Las proteínas se ven muy elevadas, por encima de 500 hasta 5000. Y por último, la meningitis viral. La característica de la meningitis viral es la glucosa normal o elevada. Es la única que presenta este patrón con respecto a la glucosa. Ahora sí vamos a analizarlas parte por parte. Ya nos quedó claro cuál es la característica de cada una. Bacteriana, leucos elevadísimos, polimorfonucleares. Tuberculosis, proteínas muy elevadas. Y viral, glucosa aumentada. Vamos por partes. Entonces la bacteriana va a presentar un aumento de los leucos con predominio de polimorfonucleares de neutrófilos. La glucosa, ¿cómo se va a encontrar? Se va a encontrar disminuida por debajo de 45 miligramos sobre decilitro y las proteínas se encuentran elevadas, pero vamos a hacer una comparación. No se encuentran tan elevadas como en cuál quedamos que se elevan exponencialmente en la tuberculosis. Entonces, no están tan elevadas como la tuberculosis. ¿Qué creen? Por debajo de 500, de 100 a 500 en proteínas. Nos pasamos a la tuberculosis. La característica que damos que es proteínas elevadas, por encima de 500 hasta 5000. En las células, ¿cómo las vamos a encontrar? Elevadas, pero no tan elevadas como en una meningitis bacteriana. Entonces las encontramos por debajo de 500. ¿Y qué tipo de células esperamos encontrar? No esperamos encontrar polimorfonucleares, más bien linfocitos. Y por último, la glucosa. Al igual que en una meningitis bacteriana, está
disminuida. Nos pasamos a la última, que es la meningitis viral. Quedamos que la característica es la glucosa normal o elevada. Y vamos a analizar las otras partes, leucocitos. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Elevación de las células. Sin embargo, no tan elevadas como una meningitis bacteriana, es decir, por debajo de 1000. ¿Cómo esperamos encontrar las proteínas? Elevadas también, pero no tan elevadas como en una tuberculosis o como en una meningitis bacteriana. Es la que menos se elevan. Entonces encontramos proteínas por debajo de 100. Ya sé que los hice un poquito bolas, no se preocupen. Con que recuerden cuál es la característica principal, les aseguro que van a tener la respuesta correcta. Nos pasamos al análisis del líquido cefalorraquídeo. Aquí lo encontramos. Es exactamente lo mismo, pero viene en la guía de práctica clínica. De ahí fue que saqué e hice esta tablita. Vámonos a la característica. Ya saben que me encanta ser repetitivo y repetitivo hasta el cansancio, pero es la mejor manera de aprender, de analizar y de comprender este tipo de temas que requieren un poquito de memorización. Meningitis bacteriana, ¿qué buscamos? Leucos, ahí está, 1000 a 10.000. ¿Qué creen? Predominio de polimorfonucleares. Meningitis viral en la segunda parte. ¿Qué es lo que vamos a buscar característicamente? Glucosa, exactamente. Glucosa normal o glucosa elevada es la única que presenta glucosa por encima de 45. ¿Se dan cuenta? Con eso van a tener la respuesta correcta sin recordar lo demás, si ya les comió el tiempo y no tienen tiempo de estudiarlo todo. Y por último, la meningitis tuberculosa, que quedamos, pues las proteínas se encuentran elevadas. Aquí marca más de 50, pero normalmente se encuentran por encima de 500. Aquí lo observamos, 500 a 5000. Otra cosa importante es que el aspecto del líquido cefalorraquídeo obviamente va a estar turbio en una meningitis bacteriana y una meningitis tuberculosa normalmente también se encuentra turbio. La única que presenta el líquido cefalorraquídeo claro es la meningitis viral, la famosa agua de roca, que básicamente pues es claro. Y el diagnóstico, como quedamos, el diagnóstico es obviamente con cultivo, no hay mucho más que decir. Puede ser un diagnóstico posible, probable o altamente probable. Eso no vale la pena que se lo aprendan. Solamente recuerden que va de acuerdo a las características del líquido cefalorraquídeo. Una característica posible, 2 probable, 3 altamente probable y definitivo con cultivo. Aislamiento microbiológico, ya sea cultivo o PCR. Tenemos el score de Boyer, o de Boyer, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ¿qué nos va a ayudar o para qué nos va a servir este score? Para diferenciar de una meningitis viral a una bacteriana. Se lo deben de saber, en realidad no, pero nos sirve para reafirmar lo que ya aprendimos. Nos dice que un score mayor a 5 nos da una alta probabilidad de meningitis bacteriana y hay que instaurar tratamiento antibiótico de inmediato. ¿Qué esperan encontrar como items, como valores que sumen puntos? Obviamente, ¿qué creen? Células elevadas, ahí tenemos por encima de 4000 son 2 puntos. ¿Qué más creen encontrar y que valga mayor puntuación? Glucosa disminuida, que quedamos que también son datos de una meningitis bacteriana. Proteínas elevadas, y en este caso se agrega la púrpura, que ya estaríamos hablando de una meningococcemia, que es un tema que no vamos a tocar, pero es importante saberlo. Si tenemos por el contrario, valores disminuidos de esto que acabamos de mencionar y a su vez la glucosa aumentada, pues no va a sumar tantos puntos y hay que pensar en una meningitis viral. No se hagan bolas, quédense con lo que explicamos en la parte del cuadrito. Esto es solo para reafirmar lo que ya aprendimos. Y por último, el tratamiento es una cuestión sencilla. El tratamiento se usa una cefalosporina más vancomicina en una meningitis bacteriana. Si hay estafilo, se agrega vancomicina, aunque también en la meningitis bacteriana, sin necesidad de aislar el estafilo, se agrega vancomicina debido a la resistencia de estas bacterias.
Y bueno, se pueden utilizar otros antibióticos, rifampicina, ciprofloxacin. Sin embargo, si les preguntan el tratamiento es cefalosporina, ya sea Ceftria o cefotaxima, más vancomicina. De la tuberculosis ya se deben de saber el TAES, que es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y como tip, les recomiendo que estudien los efectos adversos de los tratamientos antituberculosos, de los antibióticos antituberculosos. Aparte de eso, medidas generales, semifowler, hiperventilación, manitol, dexametasona, todo esto para disminuir la hipertensión intracraneal. Y en caso de que haya crisis convulsivas, pues se utilizan anticonvulsivantes. No hay mucho más que decir. De hecho, el video debería basarse solamente en esto, pero pues hay que meterle ahí un poquito más de tiempo para que entren los anuncios de YouTube. No, no es cierto, pues, hay que hablar de las otras cosas también, ¿no? Y bueno, les deseo todo el éxito del mundo, compañeros. Nos vemos en 2 semanas por allá, donde les toque realizar su examen. No se pongan nerviosos, ánimo, solamente es eso, un examen y bueno, recuerden que no los define, ¿no? Ya en otra ocasión estaremos hablando de eso, de cómo nos fue, de toda la experiencia, ¿no? Una vez más en LENAR. Mucho éxito, cualquier cosa ya andamos. Nuevamente una disculpa por andar ausente, seguramente voy a andar un poquito ausente hasta después del examen, pero después se vienen cosas buenas que sé que no van a necesitar mis videos más, pero recomienden a la banda que viene ahí subiendo, ¿no? Bueno, pues ahí andamos, raza. Cuídense.